Abran su Biblia, por favor, hermanos. Mientras hayan Romanos capítulo 10, quiero agradecer al pastor Carlos por la oportunidad y privilegio de exponer ante ustedes esta muy bonita mañana. Con el deseo de que fuera la voluntad de Dios, estuve orando y ayunando para identificar el pasaje que pudiera traer lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros a través de estos casi 6 años en la plantación de la iglesia de Gracia Soberana Arandas. Así que les invito a que abran la escritura, por favor, en Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es en la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Vamos a orar. Señor, que tu Santo Espíritu bendiga esta predicación, lo que has puesto este día para escuchar, para que algunos reafirmen su fe, y si alguno puede ser salvo por medio de la predicación de tu evangelio, que así sea, Señor. Ayúdanos a través de las Escrituras que contienen la verdad para toda la humanidad, quienes se han olvidado de ti y a quienes sigues llamando. Que no sea así con nosotros. Inclínanos hacia ti y moviliza a tu pueblo para ir a predicar las buenas nuevas de salvación al alma de los afligidos y de aquellos menesterosos que sufren porque no te conocen. Déjanos, por favor, ver tu gracia de salvación, equipando y enviando a unos e inquietando al apoyo a otros a que puedan participar de lo que tú les has dado. Ten misericordia de mí, Señor, que voy a comunicar tu palabra, y no permitas que ningún pensamiento, que nada obstruya el fluir de la gracia de Cristo y de su Santo Espíritu a la iglesia y en mi mente, por favor. Te lo suplico todo esto en el glorioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. He puesto a este título, hermanos, he puesto como título del mensaje: el corazón de Dios, enviar a compartir las buenas nuevas de gloria. Y antes de enfocarme de lleno
en el capítulo 10, quiero retomar una breve reseña del capítulo 9 que nos ayuda como un contexto, porque a través de este capítulo se muestra la verdad acerca de la elección de Israel, que soberanamente ha sido llamado para ser el pueblo portador del pacto, el linaje escogido de donde vendría el ungido de Dios, es decir, el Cristo encarnado en la persona de Jesús. Pero quiero centrar mi atención en el versículo 25, que a mi ver es muy generoso, ya que el mismo Señor está abriendo la puerta a los gentiles, todos aquellos que no son judíos o hebreos, para que podamos participar de la maravillosa gracia y ser rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una belleza, hermanos, porque el Señor nos está considerando hoy en día. Y quiero citar al profeta Oseas. El apóstol hace alusión que aquellos que no eran pueblo ni amados serían ahora llamados pueblo y amados, cuyo propósito sería anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de modo que su nombre sea exaltado por toda lengua, tribu y nación. Y a partir de los versículos 30 al 33 vemos que la nación de Israel iba tras un orden que tenía que ver con una rectitud moral y religiosa que pensaban era aceptable a los ojos de Dios, pero sin llegar a alcanzar la justificación, pues no iban tras ella a través de la fe, sino como por obras de la ley. En otras palabras, consideraban que las obras externas podían hacer justo al hombre. No es así. Al meditar en este pasaje realmente veo la similitud en el corazón de las personas de nuestros tiempos, en los arandenses. Por ejemplo, se vive con el orgullo de haber sido sede durante la guerra cristera, una lucha en favor de la iglesia tradicional y en contra del gobierno federal, que defendía la tradición a costa de derramar sangre. Proveedores, número uno, de los sacerdotes católicos para todo el país, llenos de religiosidad, coronados con festividades muy ostentosas, pero ineficaces, sin ningún peso de la gloria de Dios para conocerle, ya que la esperanza bienaventurada se encuentra únicamente en Cristo, la fuente de eterna salvación, y en quien no seremos avergonzados. Nunca seremos avergonzados, por más difícil que sean los tiempos. La salvación, entro aquí al capítulo 10, la salvación basada en la justificación y no en obras. Al retomar el pasaje en el versículo 1, el apóstol habla acerca del deseo que tiene para que los de su nación sean salvos por medio de la fe en Jesús. Un deseo que lo lleva a orar por ellos, para que puedan ser librados de la oscuridad en la que se han hundido al vivir sin Cristo. A Pablo le dolía su corazón y por eso lo externa. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Es de que todo Israel conozca que Cristo que vino, que nos llamó, es el que ahora es dueño de todos nosotros. Y yo quiero que todo Israel, todo ese remanente esté postrado a los pies del Señor. Era su deseo, pero no era así. La realidad era otra, y que él conocía de forma muy profunda, pues él era un israelita natural, era un religioso ortodoxo de lo extraordinario que había en ese país en aquel momento. Y él sabía cuánto se odiaba a la iglesia de Cristo y a ese Cristo mismo. No había una compatibilidad, pero él reconoce que su nación tiene un celo profundo por las costumbres y tradiciones que antepusieron como si fueran la verdad establecida por Dios mismo. En otras palabras, su celo por Dios estaba plagado de ignorancia e ineficacia, pues no lograban llegar a Él. Y quiero hablar del celo mal orientado, hermanos, porque todo esto que estoy hablando ahorita va a cobrar vida en los versículos que siguen. El celo mal orientado carcome la relación con Dios,
se convierte en un celo amargo y punitivo. No conserva la pureza del evangelio, más bien enceguece para no responder a este. El celo mal orientado cuida de las tradiciones religiosas que aquietan la conciencia de cualquier ser humano, pero están huecas y no pueden transformar las vidas que están vacías y alejadas completamente del Señor. Así es exactamente en los Altos de Jalisco. Creyendo agradar a Dios, se alejan de Él, están desorientados e ignoran quién es Jesús y lo que Él hizo. De acuerdo al capítulo 10, versículo 2, en la versión Reina Valera, dice, no le buscan conforme a ciencia. Y esa palabra es significativa, porque la raíz de la palabra ciencia o conocimiento vienen del griego epignosis, que significa tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento preciso y correcto. Y nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios y Cristo es la fuente del conocimiento perfecto, puro, otorgado al ser humano en esta tierra. Y tenemos que estar apegados a Él. Infinidad de veces que me quedaba sorprendido porque dije, eso es lo que voy a hablar, Señor, en este próximo domingo. Si nosotros, y la mejor ilustración, la mejor parte de la palabra nos la dio Cristo en Juan capítulo 15. Si permanecen en mí, ustedes serán mis discípulos y llevarán fruto. No hay nada, por muy bonito que se vea, por una religiosidad ostentosa y por un sacerdocio mal infundado y por un celo religioso que nos acerque delante del Señor. Hermanos, todo está destituido de la gloria de Dios, excepto Cristo, que es el mediador entre los hombres y es el que quita ese celo mal orientado que tiene la humanidad. Y donde nosotros hemos plantado la iglesia, donde estamos viviendo, tiene la gente ese celo, ese peso de la guerra cristera, ese peso de sentirse los portadores de los Altos de Jalisco, de llevar sacerdotes a todo el país y hasta Italia. Es un orgullo, pero ignoran que Cristo no está ahí. Cristo está en la palabra. Por lo tanto, ellos han ignorado y no se han relacionado con la fuente de ese conocimiento preciso y correcto. Y el Espíritu Santo es quien nos lleva a Jesús. El Espíritu de Dios es el que nos abre los ojos, quita la ceguera, quita la piedra en nuestro corazón, ese endurecimiento que tenemos por el pecado, por el rechazo al Señor, y nos transforma y nos lleva a Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo, pero Él también está aquí para trabajar junto con nosotros, nos ayuda a trabajar para la obra del Señor. En el versículo 3, antes de pasar, quiero decirles que uno de esos días que nos visitó el grupo misionero de Juárez y del Paso, íbamos a las plazas, por las calles, y les decíamos, ¿tú sabes quién es Jesús? Y la gente decía, pues sí sé, es el que está en el templo crucificado, es el que tiene la corona de espinas. Generaba compasión en nosotros saber que la gente ignora quién es Cristo, saber que ellos viven en un celo y en una religión de sabiduría humana, alejados de la fuente de bendición que es el Señor. Cuando yo veía esto, hermanos, para mí fue muy significativo, porque entonces dije, ya sé a qué me estoy enfrentando verdaderamente. A partir de ahí, ¿cuál fue nuestro deseo? Exaltar el nombre de Jesús, dar a conocer la palabra pura y sin mancha, hermanos, para que no nos avergonzara nada ni nadie en esos lugares. Y hemos tenido luchas, sí. Hemos tenido pruebas, sí. Pero nos hemos encargado de hablarle a la gente lo que es el verdadero significado de la cruz. Y donde ellos pensaban que solamente era un palito cruzado,
y que estaba ahí, y les hemos dicho que no. Lo que es la cruz es el evangelio de Cristo mismo y el Señor. Lo veremos más adelante. Pero en el versículo 3 el apóstol habla de cómo el pueblo de Israel y en general el hombre ha ignorado la justicia de Dios y se ha cubierto su vida con su propia justicia, pasando por alto el valor que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, la gente cree en su propia justicia. La gente cree en su propia fe. La gente invoca su propia salvación o sus propias obras para saber si así gana algo delante de Dios. Y la realidad de lo que nos dice la Biblia es que no ganan nada. Están destituidos, están totalmente alejados del Señor, porque anteponen algo, y espero que los que estamos aquí en este auditorio esta tarde no antepongamos un concepto moral, un concepto religioso antes que Cristo nos haya salvado de nuestro pecado en la profundidad de nuestro corazón. Eso es lo que nosotros debemos ver. Entonces, ¿cuál era el fin de la ley? Dice el mismo apóstol, el fin de la ley era Cristo, era el Señor. No había otra cosa, no había algo escondido. Dios no tenía un as bajo la manga. Hermanos, el fin de la ley era nuestro soberano Señor Jesús, exaltado en gloria y que está ahorita a la diestra del Padre. Pero aquel que un día estuvo aquí en la tierra trabajando, sanando las dolencias de la gente, sanando sus enfermedades y llamando a un grupo de 12 para que trabajaran junto con él. Ese es el fin de la ley, Cristo mismo. El fin para nosotros, hermanos, ya sea que lo conozcamos aquí o cuando partamos de esta tierra, va a ser Cristo mismo. No va a haber ningún truco, no va a haber ningún secreto. Conoceremos al Rey de Gloria tal cual es. Conoceremos al sumo Señor que está en los cielos, exaltado por el Padre, a Jesús. Esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia, hermanos. ¿Qué significa esto? Que Dios está dispuesto a derramar su gracia en aquellos que le buscan con humildad, que con corazón contrito y humillado reconocen su pecado y aceptan que son incapaces de estar frente a un Dios santo, a menos que sean cubiertos por ese mismo Dios santo. El profeta Isaías en capítulo 57, versículo 15 lo afirma, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hermanos, parece que es poco la cantidad comparada con este auditorio que tenemos en Arandas, pero habiendo cavado dentro de la piedra, dentro de esa mina, hermanos, la cantidad de personas que hay ahí es mucha, porque antes no había nada. Estaba cero y había cero tolerancia. Toda la oportunidad para el pecado, pero no para la religión que se oponía a la vida de pecado ahí. Es solo con el poder del Espíritu Santo que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados pueden experimentar vida y libertad mediante la intervención de su divino poder. Es que la gente puede llegar a tal convicción y reconocer que no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, de tal manera que la gracia que opera en el interior del ser humano lo lleva a confesar con convicción, con su vida, que Jesús es su Señor. La convicción misma de que Dios levantó de los muertos a Cristo nos lleva a tener la confianza de que el poder de su resurrección tendremos vida por la eternidad. Pues Pablo lo dice en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Hermanos,
Estamos con los hermanos en Cristo, con aquellos que estaban muertos en Arandas, en los altos de Jalisco, y ahora están sentados junto a nosotros y entonamos los mismos cánticos, entonamos las mismas notas, nos hincamos a orar juntos, nos preocupamos unos por otros, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos ha hecho una obra gloriosa de salvación en Arandas, Jalisco, levantando a los muertos para llevarlos a Cristo y que glorifiquen al Señor, sentados en sus lugares, en sus casas, en sus trabajos y en todo lugar. Y ahora se escucha que hay un Cristo vivo en los altos de Jalisco. Amén. Hace tiempo, en un viaje misionero que hicieron nuestros hermanos aquí de la iglesia, nos acercamos a un hombre adulto, pero ese joven se me acercó una noche antes y me dijo: Carlos Alberto, quiero decirte que me siento totalmente frustrado y siento que hasta las risas de ustedes son risas hipócritas. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque yo no vi nada de los testimonios que han generado ustedes. Le dije: ¿en serio? Sí. Muy bien, vamos a orar y mañana te vas a ir en mi equipo. Nos vamos a ir a caminar. ¿A dónde? No lo sé, pero el Espíritu Santo ya sabe a dónde. Dicho y hecho, nos organizamos, hicimos el devocional y salimos confiando que Dios tenía algo para nuestra vida. Y lo que tenía, hermanos, es esto. Íbamos caminando y nos acercamos a un hombre adulto, don Manuel, de 95 años, en silla de ruedas. Estaba atendiendo su negocio, una tiendita, y estaban los de la empresa refresquera surtiéndole. Y le estábamos hablando y dijo: a ver, espérenme un momento, por favor, estoy atendiendo a estos, acabo con ellos y sigo con ustedes. Ándale pues. Nos quedamos casi media hora ahí sentados esperando. ¿Y cuál fue lo glorioso? Que este hombre estaba sordo. Podía hablar, pero estaba sordo. Y le digo a este joven: escríbele Juan 3:16 en una hoja. Y lo empezó a escribir Juan 3:16 y él, no sé, el Espíritu Santo lo iluminó ahí, le dio la revelación y le puso al final: Dios te ama. Y al hablarle a este varón, a este señor, empezó a leer, hermanos, Juan 10:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego abajo leyó lo que decía: Dios me ama. Y fue un llanto de un anciano de 95 años genuino, hermanos, donde veías las lágrimas, pero parecía una fuente derramada en su rostro. Y decía: Dios me ama a mí. Y le dije: órale, te hablan, aviéntate, aviéntate. Sí, a ti te ama Dios, Manuel. ¿De veras? ¿Esto es para mí? Sí, Señor. Y también puede hablar a mis hijos. Sí, don Manuel. Dice: nunca había conocido ni sabía que estaba esto dispuesto para mi vida. Hermanos, la gloria del Calvario sigue llamando gente donde sea. Pasé enseguida. Ya no había negocio. Ya no había don Manuel. Pero la esperanza de gloria eterna para su alma estaba ya con Cristo. Estoy seguro que por la fe que aquel hombre derramó su corazón y su alma, porque no había escuchado jamás en toda su vida religiosa y en el celo mal orientado, jamás escuchó que Dios le amaba a través de Cristo. Y cuando se lo hicieron notar, se lo hicieron saber, aquel hombre derramó su corazón. Hermanos, cuando leemos en la Biblia que Dios nos ama, ¿somos indiferentes o decimos: lo merezco? ¿Nos hacemos duros o sucumbimos como don Manuel, como un niño, diciendo: quiero llorar a tus pies, maestro?
Quiero ser tierno, quiero ser noble, quiero ser dócil y quiero estar puesto delante de ti, Señor. Habla, que tu siervo oye. ¿Cuál es nuestra actitud al leer la Escritura? Es en el corazón donde se cree para justicia y es con la boca que se confiesa para salvación. Ya hemos hablado de que no existe justicia humana o ritos que nos acerquen a Dios de tal manera que exponemos nuevamente que solamente la justicia de Cristo ganada en su sacrificio nos garantiza el pago de nuestra deuda pecaminosa y la confianza total de acercarnos a un Dios santo. No se trata de una expresión verbal carente de significado interno, se trata de un estilo de vida que procede de un corazón renovado que refleja el señorío de Cristo en ti y en mí para dárselo a aquellos que no lo conocen. Se trata de ser un verdadero discípulo para dar fruto para su gloria, de aquel que nos salvó y que participamos ahora de sus riquezas, como dice Efesios 3, 16 y 17. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Hermanos, salir, como dice el texto de Romanos capítulo 10, salir a dar las buenas nuevas de gloria, cambia el mundo. Trae un gozo a tu alma. Yo estaba escuchando al pastor aquí y esa gente que sirvió va a estar gozosa, va a estar contenta y van a esperar cualquier oportunidad para servir, porque lo que tú sentiste fue lo que el Espíritu Santo puso en tu corazón, en tu alma. Ese gozo. Sentías las burbujas en tu estómago. Son los ríos de agua viva que estaban brotando de parte de Cristo, aquel que estaba redimido con un corazón fresco por dar buenas nuevas a los quebrantados, a los afligidos, por servir a otros. Como dijo el pastor Carlos, después de haber salido de los Altos de Jalisco y estar aquí en Ciudad Juárez, era necesario regresar allá. Y créanme, hermanos, que le suplicaba al Señor que no me enviara. Pensaba y le decía: no, Señor, me voy a enfrentar a lo mismo otra vez. Ve. Señor, tú sabes que es difícil. Ve. Señor, tú sabes que no hay gente. Ve. Señor, tú sabes que no puedo. Ve. ¿Qué parte de ve no entiendes? A lo mejor me hablaba en otro idioma, ¿verdad? Por eso me presenté con el pastor y le dije: conocido a través de investigaciones misioneras que incluyeron censos, estadísticas, se llegó a identificar como la zona del círculo del silencio. Esto debido al escaso número de creyentes evangélicos, menos del 1% en toda la zona, hermanos. 24 municipios. Esta zona está rodeada por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que abarca 115 municipios, de los cuales Arandas es uno de ellos. Es un municipio importante en los Altos Sur y es donde el Señor nos encomendó la tarea. La pregunta: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Retumbaba una y otra vez en mi interior. Lo que nos esperaba ya era el antecedente de una historia de celo religioso, de violencia a cualquiera de otra religión que intentara imponer una nueva enseñanza. No somos los primeros en llegar a Arandas. Nos antecedieron hermanos que, deseosos de dar a conocer el glorioso evangelio, fueron echados con violencia. El misionero Andrés, hace 30 años, 32, 33 años, llegó a Arandas con su esposa y sus 5 niños. Se los corrieron de la escuela por no ser de la religión tradicional.
les cerraban las puertas y los bañaban con agua. Rechazados totalmente de Arandas. Llegó otro hermano, y lo quiero mencionar para honrarlo, José Torres, hace 20 años. Y se estableció. Y ha batallado el pobre. Y cuando el Señor nos hacía el llamado, ve, hermanos, han sido noches de ayuno, y no noches, días de desvelo, de llorar, de impotencia, de desgaste, de vulnerabilidad, de fragilidad, etcétera, etcétera. Pero allí nos quedamos. ¿Cómo nos dio el Señor un corazón por la ciudad de Arandas? Hasta el año 2014 yo había ignorado que mis abuelos paternos eran oriundos de Arandas. Cuando me di cuenta hubo algo que hizo clic, amarró ahí. Muchas veces me había preguntado, ¿por qué Arandas y no otra ciudad? ¿Por qué los Altos de Jalisco y no otra región? ¿Sería que mis orígenes tenían algo que ver con el hecho de que Dios quisiera que regresara para allá? Quizás sí, quizás no. Lo único que sé es que a partir de ahí mi corazón se inclinó aún más hacia ese lugar y el deseo de proclamar la palabra de Dios se afirmó. El Señor nos ha dado oportunidades gloriosas y hermosas de predicar el evangelio de diferentes formas. Algunas han sido públicamente en las plazas, otras caminando de casa en casa tocando puertas, unas más haciendo obras de misericordia. Por ejemplo, en los meses de agosto, septiembre y octubre llegan personas a trabajar a los sembradíos del Tomatillo, personas de la sierra de Chiapas, de la sierra de Guerrero y de la sierra de Oaxaca. Y cuando están ahí en las jornadas, trabajan jornadas de 15 horas los adultos, pero también los niños. Nuestro deseo fue bendecir sus vidas con un poquito de ropa, de pan y de leche. Quiero que vean estas imágenes, hermanos. Cuando fuimos a darles ropita, una dona y lechita de chocolate y ropita, miren el niño qué contento está porque estaba recibiendo un pantalón nuevo para él. Y luego vemos otra imagen. Vean esas dos hermanitas, una está bien chiviada y la otra está bien chiquitita, era una cosita bien hermosa. Y después cuando le dieron su comida, los hermanos, véanla, esa imagen de diva, sé que está con el Señor, porque a todos ellos les hablamos. Y hay otra foto donde está mi esposa. Vean lo que es el corazón de lo que hemos hecho, hermanos. Mi esposa se acerca a hablar con dos señoras. Ellas en una jornada de 15 horas levantan 15 costales o arpillas de 40 kilos en un día. Ahí están, la señora tiene el vasito y estaba otra por un lado. Y aquí una de esas señoras le dice, dile a tu Dios, porque no es el mismo Dios, hermanos. Lo que nos dimos cuenta es de que ellos no conocen el nombre de Jesús. Les dijimos, vamos a predicarles de Cristo. ¿Y quién es tu Cristo? Jesús. No lo conocemos. Tenemos otros dioses. Y nos hizo clic, Señor, tú nos trajiste aquí para servir a estas personas. Y aquella señora le dijo a mi esposa, dile a tu Dios que ahorita nomás puedo juntar 20 costales y no puedo atender a mi hijo. Y lo traigo y está llorando y se hace pipí, se hace popó y se roza y demanda de mí tiempo. Yo quisiera tener el tiempo para atender a mi bebé, para estar con él, para criarlo. Hermanos, en ese momento empezamos a orar, pero cuando empezamos a orar sé que la gloria de Jesús estuvo ahí, porque esa
ese momento, yo le llamo el momento de Génesis del príncipe de paz, del Señor con Agar. Era algo impresionante. Tú podías tocar la gloria de Dios en ese momento. Y el Señor me trajo un pensamiento. Dile a esta mujer que yo soy el Dios que ve, pero soy el Dios que oye. Y aquí estoy. Hermanos, al servir a estas familias, estábamos sirviendo a Cristo, estábamos honrando a Jesús, y el Señor lo tomó como un sacrificio vivo, un sacrificio diferente, no en la religiosidad, sino en el amor de darle a Cristo de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Estás dispuesto a darle? Para que el Espíritu Santo te impulse y te lleve a servir a otras personas y puedas ver la gloria misma de Cristo, de Dios, y la puedas palpar y puedas decir: Señor, estoy siendo productivo para tu reino. Heme aquí, Señor. ¿Te animas? Así que Dios, que es grande en misericordia, nos permitió establecernos en Arandas, caminando en un contexto de hostilidad y de rechazo. Sin embargo, su fidelidad ha estado, está y estará siempre con nosotros. Es el poder de su Santo Espíritu que nos ha ayudado a permanecer fieles al llamado. Sin Él, el medio año me hubiera ido, hermanos. Honestamente. A pesar de que muchas veces no veíamos avances, es su cobertura y el amor de esta iglesia que nos ha sostenido de tantas maneras. Sé que en tiempos de desánimo, una oración que brotó de tu corazón en favor nuestro, nuestras manos, en favor nuestro ha sostenido nuestras manos. La intervención y el cuidado pastoral clarificó confusiones y trajo dirección para avanzar adelante. Hemos visto el poder de Dios traer como resultado en nuestra familia, con mi esposa y con mis hijos, una mayor unidad y un privilegio de poder orar juntos y de anunciar las buenas nuevas de salvación en donde nos paramos. Por la gracia de Dios conseguimos un edificio donde establecer los servicios. Su estructura física y su ubicación dio pauta a que la gente lo identificara y fuera reconocido, de modo que la misma comunidad canaliza a quien en su momento puede preguntar por una iglesia cristiana. Y lo que les decía de Geraldine, nos dijo: la mamá de una amiga que vive en Estados Unidos se congrega aquí con ustedes, y yo nunca la he visto, hermanos, pero se congrega por la Gabino Barrera 96 en el edificio blanco. Ve ahí a los servicios. Ahí en ese lugar, hermanos, dejen decirles de qué manera vi la gloria del Señor. Llegamos de los bautismos. Esa mañana bautizamos a 10 personas, a 10 hermanos. Y regresamos a llevar las bocinas y acomodar sillas para el día siguiente del servicio. No nos dimos cuenta y volteé y me asusté porque vi una señora dentro del edificio. A sus órdenes: señora, dígame qué está pasando. Y me dice: necesito hablar con el pastor de esta iglesia. Yo la voy a atender. Soy un servidor. Dice: mira, quiero ser breve. Me tengo que ir a mi casa y luego tengo que ir al negocio. Mi hijo está perdido en drogas. Tiene 14 años. Dejó la secundaria. Y yo anhelo que él crezca para Dios. Yo quiero que él camine. Dice: yo sirvo mucho en la iglesia tradicional, pero allá en Santiaguito de Velázquez hay un pueblito de Arandas a las afueras, como a 10 kilómetros. La Madre Superiora me dijo: ¿quieres que produzca un cambio Dios en la vida de tu hijo? Sí, muy bien. No vayas con ninguno de los sacerdotes. Ve por la Gabino Barrera, hay un edificio que parece capilla, es de color blanco, y busca al pastor y dile que ore por ti. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios.
Yo no los he buscado, pero soy buscado por ellos. La gloria de Jesús se ha reflejado ahí, hermano. El poder del Espíritu Santo ha descendido. Cuando preparo al equipo y les digo, hermanos, no somos muchos, somos pocos, pero estamos locos. Aleluya, vamos a darle. Nos empoderamos cantando y cantando 2, 3 cantos bonitos, alegres, exaltando a Jesús, y nos vamos a las calles. Somos, hermanos, un carro muy débil. No somos una troca lechera con una defensa grandota, ni un tráiler, ni un Thornton. Somos un bocho. Pero enfrente de nosotros va Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. Enfrente va el Espíritu Santo y nos va guiando para dar buenas nuevas, pruebas y fruto. La plantación no ha sido fácil, porque hemos experimentado la resistencia al Evangelio. Hemos visto cómo el diablo ha venido a robar la semilla a través de la calumnia, del chisme, de la mentira, y con una mala información de qué es verdaderamente el Evangelio del Señor. Se ha levantado un grupo antagonista que simplemente se ha encargado de vituperar el nombre de Jesús a través de la malsana enseñanza. Y con todo esto, lo que ha sido mayor causa de tristeza es el hecho de que los ojos de los arandenses siguen cegados a la luz del Señor. Su corazón empedernido descansa en su religiosidad, de modo que no quieren responder al llamado del Señor. Pero una vez más las palabras del apóstol resuenan en nuestro interior cuando dijo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, pues Dios ha añadido gente a la congregación que por medio de su Espíritu Santo el velo les ha sido quitado, dándoles libertad y confirmándolos en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuándo hemos sido vasos de barro, hermano? Cuando les digo, vénganse hermanos, vamos a ayunar. Y la congregación responde, vamos a estar de rodillas. Vamos a orar y a llorar. Y a decirle a Jesús que somos débiles. Que no somos unos engreídos. Que no ha pasado nada aquí. Queremos que pase aquí algo y que sea su gloria y que sea su presencia y que sea el Señor antes que nosotros en cualquier aspecto. Y el Señor ha respondido, hermanos, pero seguimos siendo vasos de barro, vasos débiles, vasos que solamente portan el Evangelio, pero la excelencia sigue siendo Cristo y su Santo Espíritu con nosotros. Nada más, hermanos. En 2 Corintios 4:6, un versículo atrás dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros y en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Han nacido ellos al rostro de Cristo. Ahora estas personas le conocen como quien Él realmente es y le adoran por lo que Él realmente es, su Señor y su Salvador. La voz del Señor ha resonado en medio del círculo del silencio, en los altos de Jalisco, atrayendo a sí mismo a aquellos que habían de ser salvos por su gracia y para su gloria, hermanos. El poder del Espíritu Santo los ha confirmado una vez más como parte del glorioso cuerpo de Cristo, hermanos en la fe. Así que una vez más podría decir como el apóstol Pablo en 2 Corintios, hemos estado afligidos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, pues ha sido el Señor quien ha sostenido nuestra vida y ha edificado su iglesia. No me quiero ir, hermanos, sin mencionar que yo no creo, lamentablemente, después de muchos años de servicio, de trabajo, de estudio,
que solamente por confesar el nombre de Jesús son salvos. Son salvos cuando viene un cambio, una renovación del Espíritu Santo a su corazón, a su vida, y son discípulos que están dispuestos a seguir a su maestro y que están siendo parte fiel de la vida de la iglesia en Arandas, Jalisco, como en Ciudad Juárez y en cualquier lugar. Porque me llevaban estadísticas y me decían otros hermanos que pasaban por ahí: oye, hoy hubo 50 conversiones, hubo 30. Y yo decía: ¿dónde están? Déjame ver uno de ellos. Hermanos, jalándonos los cabellos, con sudor y con lágrimas hemos trabajado para ver esos poquitos, esos 50 o 60 que están en la iglesia, adorando a Cristo como discípulos del Señor y confesándolo con su boca, pero con su vida. Esa es la condición. Quiero cerrar, hermanos, esta tarde. Y finalmente quiero retomar el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Cómo podrían haber escuchado de Jesús en esta comunidad si no hubiera estado el deseo de ir? Pero además, si no hubiera estado el deseo de ser enviado. ¿Qué labor tan importante ha sido el respaldo de los pastores y de la iglesia, quienes han sido sensibles a la voz de Dios para abrir sus puertas y que otros vayan a donde Dios los lleve a expandir el mensaje del evangelio? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos los pies de los que sostienen en oración al que anuncia las buenas nuevas. Cuán hermosos los pies de los que con sus recursos apoyan y suplen para las necesidades de la proclamación de las buenas nuevas, para que no estemos afanados en otra cosa y el evangelio siga corriendo y la vida de las personas siga siendo afectada por el Señor y sigan agregándose cada día al cuerpo del Señor. Cuán hermosos son tus pies, iglesia, que has contribuido con nosotros en la plantación y la consolidación de la iglesia en Arandas. Han venido a ser imitadores de los filipenses, tal como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 4. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, oh juarenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, a Arandas, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Solo puedo dar gracias a Dios por darnos el privilegio de ser parte de su plan redentor y por ustedes que hasta el día de hoy han estado con nosotros en amor y cuidado. Quiero entregar el lugar al pastor Carlos, pero quiero orar antes por ustedes, amados hermanos. Hemos sido sostenidos en cuidado de diferente tipo. Han suplido a nuestras necesidades, nos han suplido en oración, nos han suplido en una palmadita de ánimo, nos han suplido para venir a fieles este fin de semana tan glorioso. Nos han suplido para estar entre ustedes, pero regresamos con la firme convicción de seguir predicando al Dios de gloria, a Cristo el Salvador, y que el Espíritu Santo tiene corazones preparados a estos hombres y mujeres que ya empezaron a llegar de la sierra de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, para llevarles un poquito de lo mucho que nos ha dado el Señor. Y cuando hemos estado ahí, hermanos,
al decirles que Cristo es el Señor. Los mismos niños le decían a mi esposa: señora, yo les estoy traduciendo. Decía un chiquitito de este tamaño: yo les estoy traduciendo. Y nosotros pensábamos que era desorden y ellos estaban escuchando lo que les hablábamos. Queremos decirles que Cristo es el Señor de ustedes, de su alma. Pequeñitos, que corran a Cristo y se refugien en Él en cualquier momento de peligro, en cualquier momento de hostilidad. ¿Sabes qué pasó con eso, hermanos? Los arandenses pasaban y les gritaban: lárguense de nuestra tierra, mugrosos, no los queremos aquí. Han venido a llevarse lo que era para nosotros. Esa ropa y ese pan y esa leche nos pertenecen, hermanos. Pero nosotros nunca hemos rehusado a darles el evangelio primero a ellos. Pero si ellos no quisieron, el Señor nos mandó a otro pueblo para proclamar las nuevas de gloria del evangelio. Y el Espíritu Santo sea glorificando a Cristo, haciendo milagros, sanidades, maravillas con propios y extraños, para que su nombre siga quedando en alto. Porque Jesús, hermano, está resonando en los altos de Jalisco, en la zona del silencio, en la zona cero. Ahora está abierta a la proclamación de Cristo y su gloria. Aleluya. Amén.